Hola a todos, bienvenidos a New Way Forex. En este video vamos a hacer un análisis en múltiples temporalidades en el par del euro dólar y en el par del NZD-CAD para ver los posibles movimientos que podríamos esperar para esta semana que viene. Entonces, empezando en el euro dólar, en la temporada semanal, ¿qué es lo que podemos identificar? Podemos ver que veníamos de una tendencia alcista, el precio nos estaba formando altos y bajos cada vez más altos. De esta tendencia alcista que teníamos, el último bajo, que era el que nos indicaba que nos encontrábamos en una tendencia alcista, fue roto. Y en ese momento cambiamos a una tendencia bajista. Ahora, si nos fijamos bien, el precio solamente nos dio un impulso fuerte al momento de romper este último bajo. Por lo tanto, todo lo que se encuentra entre este nuevo bajo que se formó y este alto anterior, todo esto podría considerarse como una corrección y lo que esperaríamos es que el precio continúe con esa tendencia bajista a largo plazo. Ahora, dentro de esta corrección que el precio empezó a formar, podemos ver que nos empezó a formar estructura alcista, nos empezó a formar altos y bajos cada vez más altos. Ahora, de esta pequeña estructura alcista que teníamos, el último bajo era este de aquí. Y si nos fijamos bien, la semana antepasada el precio ya nos dio un movimiento fuerte que nos rompió este último punto aquí. Por lo tanto, nuevamente cambiamos a una tendencia bajista. Ahora que estamos en una tendencia bajista, lo más probable es que el precio vaya a buscar puntos de liquidez que se encuentren más abajo. Por ejemplo, nuestros objetivos a largo plazo podrían ser este bajo de aquí, donde inició todo este retroceso. Nuestro siguiente objetivo podría ser este punto de aquí. Y si nos fijamos, la semana pasada ya nos cerró con una vela alcista, por lo tanto, ya nos indica un posible retroceso y aquí nos formó un nuevo bajo. Y podría ser otro punto importante donde el precio podría llegar a tener una reacción. Listo, ya identificamos nuestros posibles objetivos a donde el precio podría sentirse atraído. Ahora me interesa identificar alguna zona en la que el precio tenga una reacción. Ahora, si nos fijamos, la última zona que estuvo actuando como soporte y que nos dio un impulso alcista fue esta zona de aquí. Vemos que en el pasado actuó como soporte muchas veces cuando nos encontrábamos por encima y ahora que el precio ya cerró por debajo de esta zona, en caso de que el precio nuevamente llegue a entrar a esta zona, estaría actuando como una zona de resistencia. Entonces, analizando solamente el semanal, lo que esperaría para esta siguiente semana es posiblemente un retroceso hacia adentro de esta zona y de aquí esperaría que el precio continúe con la tendencia bajista. Nuestro primer objetivo sería aquí y objetivos a largo plazo serían más acá abajo. Ahora que identificamos la dirección y hacia dónde nos interesaría operar, solamente analizando el semanal, ahora sí podemos irnos a la temporalidad diaria. Listo. En esta temporalidad, ¿qué podemos ver? Igual, si analizamos la estructura, podemos ver que en algún momento el precio estuvo en una tendencia alcista, luego el precio nos empezó a formar estructura bajista e incluso rompimos el último bajo de aquí y cambiamos a una tendencia bajista. Luego el precio nos dio un impulso fuerte cuando llegamos a esta zona semanal y en ese momento nos rompió este último alto de aquí. En ese momento podríamos haber estado pensando que el precio cambió a una tendencia alcista y quizá hubiéramos estado buscando compras, pero finalmente vemos que el precio terminó rompiendo de manera fuerte todos estos bajos de aquí. Ya tenemos la confirmación de que estamos también en la temporalidad diaria en una tendencia bajista. Ahora, ¿qué es lo que estaría esperando en esta temporalidad? Primero, me interesaría que el precio llegara a alguna zona de interés. Vemos que tenemos nuestra zona semanal, pero también podemos ver que el último bajo que fue roto en la temporalidad diaria fue este bajo de aquí, en donde el precio estuvo actuando como una zona de soporte. Y ahora que nos encontramos por debajo, si el precio llegara hacia esta zona, esperaríamos que actuara como una zona de resistencia. Ahora, ¿qué otras confluencias tenemos? Podemos ver que la zona se encuentra en una zona de descuento. Justamente el inicio de esta zona se encuentra en el 50%, en donde estaríamos esperando que el precio nos dé un retroceso. Y como una confluencia final, podemos ver que si trazamos un Fibonacci
de aquí hacia acá. El nivel menos 68 justamente coincide en esta zona diaria que marcamos. Entonces, por lo tanto, podemos ver que tenemos bastantes confluencias para estar buscando ventas en esta zona. Ahora que puedo identificar mi zona de interés en la temporada diaria, ya podemos irnos a 4 horas para poder identificar cómo podríamos entrar en una operación en este punto. Lo que podríamos estar esperando para esta semana en esta temporalidad es que el precio nos dé un retroceso, posiblemente empiece a formar estructura alcista. Y aquí es, una vez que llegue a este punto, es donde estaríamos esperando con nuestros estudiantes que dentro de toda esta zona de aquí nos dé las confirmaciones necesarias para poder entrar en alguna venta y empezar a buscar los objetivos que teníamos marcados aquí. Ahora, el siguiente par que me interesa analizar para esta semana es el par del NZD CAD. Entonces, igual que en el par del euro dólar, vamos a iniciar analizando la temporalidad semanal. ¿Qué es lo que podemos ver? Si nos fijamos, el precio nos estaba formando estructura alcista, nos formaba altos y bajos cada vez más bajos. Después el precio nos rompió estos últimos altos y nos empezó nuevamente a formar estructura alcista y nos empezó a formar altos y bajos cada vez más altos. Si nos fijamos, este fue el último impulso alcista que tuvimos. Nunca volvimos a romper por encima de este punto. Por lo tanto, el bajo que nos indicaba que nos encontrábamos en una tendencia alcista era este punto de aquí. Ahora, el precio las semanas pasadas ya terminó cerrando por debajo de este punto de aquí. Por lo tanto, nuevamente cambiamos a una tendencia bajista. Por lo tanto, estaríamos esperando que el precio vaya a buscar puntos de liquidez que se encuentran más abajo. Un objetivo a largo plazo podría ser este de aquí, donde se originó todo este impulso alcista. Un objetivo un poco más cercano podría ser este último punto de aquí, donde se originó este último retroceso semanal que tuvimos. Listo, esos serían nuestros objetivos donde estaríamos esperando que el precio se sienta atraído. Ahora me interesa identificar alguna posible zona en donde el precio tuvo alguna reacción. Si nos fijamos, esta zona en algún momento fue una zona de soporte. El precio de aquí respetó esta zona y nos dio impulsos alcista. Y una vez que el precio cerró por debajo de esta zona, vemos que empezó a actuar como una zona de resistencia. Y podemos ver que esa es la posible razón de que el precio nos dio la semana pasada una vela bajista. Entonces, analizando solamente la temporalidad semanal, lo que podría esperar para esta semana es un posible retroceso. No necesariamente tendría que ir esta zona semanal, ya que ya vimos que ya respetó las semanas anteriores. Solamente estaríamos esperando alguna zona, algún retroceso quizás en alguna zona diaria y esperaríamos continuación. Como objetivo para esta semana estaría esperando hacia este punto y un objetivo a largo plazo estaría esperando hacia este punto de acá. Ahora sí, vámonos a diario para ver qué es lo que estaríamos esperando en este punto. Si nos fijamos, podemos ver que nos encontramos en una tendencia bajista donde podemos considerar todo esto como un solo impulso bastante fuerte. Si nos fijamos, este impulso sí nos dio un retroceso hacia una zona de descuento por encima del 50%. Y lo que esperaríamos es que posiblemente nos forme un nuevo bajo. Ahora, dentro de este nuevo impulso que se está formando, puedo ver que se está formando un patrón de W bajista, en donde tendríamos aquí un primer impulso, un retroceso, tenemos el siguiente impulso, lo que podría esperar es un retroceso posiblemente hacia esta vela institucional y de aquí esperaría el siguiente impulso bajista. Entonces, ahora sí, vamos a marcar nuestra zona de interés, que sería esta vela institucional diaria. Ahora sí, ¿qué es lo que estaría esperando? Un posible retroceso aquí y aquí esperaría el siguiente impulso. Ahora sí, identificado nuestra zona de interés, podemos irnos a 4 horas para ver lo que estaríamos esperando. Si analizamos la estructura, podemos ver que nos encontramos en una tendencia bajista. El último alto de esta tendencia bajista sería este punto de aquí o toda esta zona de aquí.
Y aquí tenemos el último impulso bajista. Entonces, ¿qué estaría esperando para esta semana? Un retroceso hacia esta zona y en este punto igual estaríamos esperando con los estudiantes todas las confirmaciones necesarias para poder entrar en una operación de venta. En caso de tener las confirmaciones necesarias, tomaremos una operación. En caso de que no nos dé y el precio siga subiendo, no tomaríamos ninguna operación. Estos fueron los análisis para esta semana en el par del euro dólar y NZDK. Ahora, si te interesaría saber cómo podrías aprender a analizar de esta manera, te recomiendo que revises nuestra página web para que veas todos los servicios que ofrecemos de educación y también que nos puedas seguir en nuestra página de Instagram, en donde nos encontramos como New Wave FX1, en donde puedes comunicarte con nosotros a través de aquí o a través de nuestra página web. Listo, entonces esto sería todo por el video de esta semana.